ante la cámara. Cuéntame un poquito. Pues mira, efectivamente fue un gran placer, primero que nada, el formar parte de este proyecto, de un proyecto que, en primer lugar, formar parte de una película de David Pablos. David es un director al cual yo admiro profundamente y en este momento yo lo puedo considerar un amigo. Y en esta industria difícilmente te puedes topar con gente que se vuelve alguien importante y es un gran amigo, y eso tiene en gran parte que ver por su personalidad, por alguien que más allá de ser una persona muy talentosa, es alguien tremendamente empática con todo su crew, empática y respetuosa con todas las personas que pisan un set de él, de David. Hace unos sets muy horizontales donde él delega la responsabilidad a las personas que él quiere y en las cuales él confía. Y más allá de ser un gran director, creo que también es un gran ser humano, y eso es algo que yo rescato enormemente. Y eso va y conecta con lo que tú estabas comentando. Efectivamente, es una película muy dura, habla de un tema y de varios temas que son sumamente complicados. Sin embargo, el haber estado con Mabel, con Emiliano, con David, y el haber hecho un equipo y el no soltarnos, hacía que entre toma y toma, pues, pudiéramos pasarla sumamente bien. Sí, tengo entendido que hubo una competencia de sustos ahí. Efectivamente, ya sé de qué entrevista leíste. Pero no se explica, yo quiero saber qué te hicieron. Cuéntale a Álvaro, además que él no sabe. Por favor. Bueno, lo que sucede es que entre toma y toma, o más bien, más allá de entre toma y toma, cuando no estábamos filmando, Mabel y yo teníamos como una competencia de ver quién espantaba a quién. Entonces, generalmente yo siempre salía avante en casi todos los momentos, hasta que ella, ya prácticamente cuando estábamos por terminar de rodar, pues ella hizo un plan maestro macabro y al final de cuentas ganó la competencia. Pero ¿cómo te Detalle, pero asustó? Porque yo cuéntanos, solo claro. vi que era Bueno, ella que se estaba, metieron en el baño, pero no, yo estaba en maquillaje y era, creo que estábamos iniciando uno de los últimos días de rodaje y ella se metió al baño y yo estaba dormido, estaba apenas despertando y de repente empiezo a ver que todos los de maquillaje y peinados empiezan a sacar su celular y empiezan a grabar. Y digo, pero son las 7 de la mañana, que están grabando, ¿qué pasa? Y en eso nada más siento que Mabel sale del baño y pues bueno, ganó, me asustó, pegué un grito que yo creo que en gran parte de maquillaje y peinado ya lo tienen en sus celulares, entonces fue muy peculiar. ¿Y de qué se disfrazó para asustarte tanto? No necesitó de ningún disfraz, fue simplemente ella y su intención de quererme sacar un susto. mira, Me pilló totalmente desprevenido. algún momento nos va a llegar un sticker para WhatsApp con tu cara de ese momento, si no es que ya te lo han Se mandado. podría, se podría hacer un sticker de ese momento totalmente. No, qué divertido. Yo leyendo también sobre ti para hacer esta entrevista del lado B, que nos apoyamos en las canciones que serían la banda sonora de tu vida para, para hablar. Me llamó mucho la atención que aunque tú dices que tú soñabas con ser piloto y estar en la aviación, también te acordabas que te disfrazabas mucho. Quizá ahí ya sabías que ibas a ser actor. No, fíjate que no, yo de niño me disfrazaba mucho porque me encantaba un día ser un superhéroe y luego al día siguiente ser otro. Y además es esa curiosidad de un niño donde un cuarto con una cama y dos juguetes se convierte automáticamente en un planeta completamente ajeno al nuestro, ¿no? O de repente, yo me acuerdo que cuando era muy niño, mi mamá me daba pues era una palita de plástico para cortar pastel, y esa era mi espada, y ese era un sable, y de repente se convertía eh,
en mil cantidad de cosas. Entonces yo creo que eso se traducía mucho en querer jugar, en querer explorar, en querer aventurar, ¿no? En querer aventurarse. Y en realidad yo de niño era muy tímido, era muy tímido. Yo recuerdo que había un parque de diversiones aquí en Ciudad de México, donde todos los niños iban y había como un escenario y a las 12 del día siempre había un show donde salía un mimo. Entonces el mimo siempre pedía como niños, ¿no? Que fueran y que se pararan en un escenario. Entonces, cuando empezaban a escoger niños, yo me escondía atrás de mi papá y yo decía, no, 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 yo no quiero ser el niño al que escoge, no, 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 yo no quiero ser. Y yo creo que fue pasando la vida y empecé a descubrir cosas y aquí estoy. Oye, permíteme, y ya cuando estabas tú en ese cuarto tuyo jugando, qué se oía en tu casa? ¿Cuál era la música que sonaba en tu casa cuando tú eras niño? No Esos soy ya, clásicos. pues en realidad lo que se escuchaba mucho era la televisión, porque mientras yo tenía un hermano, tengo un hermano más pequeño que yo, él en esos momentos, yo creo que él ha de haber tenido como unos yo de haber tenido como 4 o 5 años, entonces básicamente lo que se escuchaba más allá de música y de clásicos eran los llantos de mi hermano y yo molestando a mi hermano. Entonces esa era la banda sonora de mi casa, básicamente. Y de música de fondo, pues estaban las caricaturas. Estaba de repente, a mi mamá le encantaba ver, ella ponía mucho las noticias, ponía mucho la radio, entonces eso me encantaba mucho de niño, me encantaba escuchar y ver noticias, me gustaba mucho. ¿Y cómo se metió la música en tu vida? Porque aunque ahorita no estás cantando, obviamente sabemos cómo cantas. De refilón, yo entré a un proyecto a hacer una telenovela y básicamente el proyecto requería que estuvieras en la parte musical y yo acepté. Me dijeron que solamente iban a hacer 3 discos, pero Damián me mintió rotundamente y eso se convirtió en 8,000, Pero que no ¿no? hubiera dicho, igual, que no hubiera dicho. En esa época de viaje y gira, ¿qué música oías tú en lo personal? De todo. A mí me gusta mucho el rock en español, me gusta mucho la salsa, especialmente me gusta mucho la salsa. Eh, pero de todo, de todo, de todo. Me gusta mucho el hip hop, me gusta mucho el rap, eh, me gusta mucho el rock en español, me encanta el rock en español. Y entonces de chiquito, pero a ver, de chiquito, ¿qué te entraba? ¿Te entraba Luis Miguel? ¿Te entraba Manzanero? ¿Te entraba quién? ¿Quién entraba en tu vida? Fíjate que de chiquito yo coleccionaba discos compactos, yo coleccionaba CDs y me gustaba mucho el rock, coleccionaba mucho, y te estoy diciendo que cuando tenía como 9, 8 años, me acuerdo que de los primeros CDs que me compré fue uno de Megadeth y luego el segundo que me compré fue uno de Iron Maiden. Y me gustaba, me gustaba mucho. Y luego me acuerdo que me compraba los discos de Metallica, me compraba música de Aerosmith. Este, alguna vez me acuerdo que estaba yendo al colegio y mi mamá prendió el radio y salió una música de Tom Petty. Y dije, wow, me encanta esa canción. Entonces fui y me compré un disco de Tom Petty. Entonces era como muy curioso, no es que tuviera un grupo en particular, sino era muy curioso y me gustaba escuchar todo tipo de música. ¿Y esa canción de Tom Petty, te acuerdas cómo suena? ¿O cómo se llama? Era Last Dance of Mary Jane. Clásica, además, buen oído y buen gusto. Que estamos hablando también de la música y de su vida. Así que permíteme que te pregunte, porque nos llamó la atención, viendo un poco la biografía tuya, que tus padres fueran bibliotecaria y odontólogo. ¿Qué fue lo que te dijeron cuando les dijiste que querías ser actor? Mi papá me dijo, ¿por qué no te conseguiste un trabajo normal de 8 a 4? Porque mi papá no entendía las dinámicas de trabajo, ¿no? De repente veía a mi padre que trabajaba 6 meses y de repente dejaba de trabajar 3 meses, o de repente dejaba de trabajar un año
y de repente no me veía en 2. Entonces le llamaba mucho la atención como estos parones y esta actividad tan constante. Y después creo que algo que le dio mucha certeza a mi padre, como todos los padres que se preocupan por sus hijos, cuando él empezó a ver que yo me empecé a independizar económicamente, que empecé a generar un patrimonio, que ahorraba, que pensaba futuro, porque algo que tiene esta carrera es que a veces puede ser muy ingrata, que ahorita tienes trabajo y probablemente un año, quién sabe si vais a tener trabajo, ¿no? Entonces tienes que ser como muy conservador en todo lo que tiene que ver con los dineros, ¿no? Entonces yo creo que cuando mi padre vio que económicamente estaba empezando a tener una plataforma más sólida, que empezaba a estar tranquilo y eso le dio tranquilidad a él, dijo, bueno, maravilloso, qué bueno que estás en esto, ¿no? Y mi madre siempre me apoyó, mi madre siempre fue, haz lo que te haga feliz, intenta hacerlo de la mejor forma y ya, pero vaya, siempre recibí su cariño, siempre recibí su respeto y su apoyo. Es que así somos las mamás, ¿qué te puedo decir? Claro, siempre seremos sus niños pequeños. Claro Un que día sí. hablando con el cantante español Álvaro Soler nos dijo que para él darse cuenta que estaba ya siendo profesional fue el poder pagar su primera renta, con lo que en su caso eran las primeras canciones que él sacaba. ¿Tú cuando te empezaste a sentir profesionalmente actor? Dices, mira, ahora sí que sí, esto ya no me lo quita nadie y para el resto de mis vidas voy a ser actor y cantante. Yo creo que fue cuando yo hice una novela después de una película que se llama Amarte duele, porque al principio yo empezaba a trabajar y yo primero lo veía como un juego y decía, bueno, cuando termine esto me voy a estudiar aviación, porque yo apliqué para una escuela de aviación en San Antonio. Eso era lo que yo quería hacer, yo quería estudiar aviación comercial y yo creo que fue cuando esa novela duró como año y medio, año 8 meses, un poquito más. Yo creo que fue cuando, como la última etapa de ese proyecto, fue cuando ya empecé a entender los tecnicismos, el dónde te paras, el día a día. Y dije, bueno, creo que esto podría llegar a hacerlo el resto de mi vida. Pero te estoy hablando de que eso fuera 2002 más o menos. Eh, y fue yo creo que ese momento cuando empecé a visualizarme como alguien que podía tomar esto como algo a largo plazo. ¿Y cómo viviste la fama loca de Rebelde? ¿Fue muy duro para ti? ¿Te encantó al principio y después te asustó? ¿Cómo fue eso? Porque yo siento que una experiencia tan intensa, tan joven, tiene que afectarte mucho. Nadie está preparado para eso. Sí, no hay un manual para poder lidiar con eso, pero yo agradezco profundamente a mi familia y a mis padres los valores que me inculcaron, porque sí, podía haber mucho trabajo y muchos flashes y muchas luces, pero en esa época yo todavía vivía con mi padre, muy al principio del proyecto de Rebelde, tenía casi 20 años o 20 y pico de años, y pues yo entraba a la casa y las responsabilidades seguían siendo exactamente las mismas, ¿no? Y eso fue algo que le agradezco mucho a mis padres. Ahora que yo soy padre, que tengo 2 hijos, eso es importante inculcárselos para que no dejen de valorar esas cosas pequeñas, porque al final de cuentas esas cosas pequeñas es lo más importante. Todo lo demás, esos reflectores, esas cosas, se van a ir. Y con lo único que te vas a quedar es con los seres queridos, con tu familia. Y creo que eso lo tuve muy consciente desde muy pequeño. Eh, También yo aprendí mucho viendo, escuchando, y muchos actores me decían, ahorra, 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 ahorra. Y te lo decía actores que eran grandes actores que yo en esa época admiraba y que yo hasta la fecha sigo admirando. Entonces, ellos me decían constantemente, ahorra, 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 ahorra. Entonces,
Y ahora entiendo el por qué me dicen eso, ¿no? Porque es una carrera bastante cambiante. Y hablando del tema de la fama, yo creo que una de las grandes virtudes del proyecto en el que nos encontrábamos, y puedo hablar por los 6, es que nos lo tomamos muy en serio y una de las grandes razones por las cuales eso siguió caminando fue porque supimos que era un trabajo, supimos que era un lugar al que teníamos que trabajar y tenemos que trabajar muy duro. Y fue gracias a eso que seguimos adelante y que eso continuó y que eso caminó. Y sigue caminando porque el amor es una cosa impresionante lo que ustedes sembraron y lo siguen recibiendo. A mí me conmueve mucho como todo lo que cualquiera de ustedes hace, la gente los apoya de una manera de alma. Y Totalmente, ese totalmente. agradecimiento por esa banda sonora que ofrecieron. Y en ese sentido yo tengo una pregunta. De tu valentía, Poncho, porque en el momento en que tú, o sea, yo te veo, me da risa porque obviamente Rebelde fue una etapa que no te ha definido para nada, pero es algo que yo siento que Pero tú, seguimos hablando de Rebelde. no, porque yo siento que esa palabra es parte de ti, porque, o sea, tú cortaste, dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una carrera como actor de carácter, en cierta manera. Y en el caso del baile de los 41, es tu segundo personaje gay y sabemos cómo lo iba a tomar y sabemos lo fácil que es titular por ahí, etcétera. ¿De dónde sale esa fortaleza tuya para decir, sabes qué, yo voy a hacer no lo que quizás sea lo más fácil o lo más conveniente, lo que yo de verdad siento que está bien? El ser congruente con lo que quieres, el ser congruente con lo que tú quieres cumplir. Y hablando del proyecto, por ejemplo, de Rebelde, nosotros siempre hablábamos de cumplir los sueños, de ir hacia adelante, de nunca darte por vencido. Y ese era mi sueño. Yo sabía, yo entendía que mi sueño y mi voz se escuchaba más fuerte en otros escenarios. Y lo único que hice fue ir a perseguir lo que yo quería, lo que a mí me apasionaba. Eh, Ojo, para mí ese proyecto es y será algo importantísimo el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque gran parte de las personas que nos siguieron en ese proceso nos siguen hasta el momento. Entonces, yo no tengo más que palabras de agradecimiento y me siento afortunado de que me haya tocado a mí. Claro, pero Eh, lo que te digo es que ya pasó y estás tú en una toma de decisiones que desde afuera no se ven fáciles, pero asumo que para ti son las naturales. Pero no, igual no hay... fue fácil. No, 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 no fue nada fácil. No fue fácil porque el haberme quedado ahí, el haberme quedado en esa televisora trabajando, era muy cómodo. Era muy cómodo porque yo recibía un sueldo mensual, yo no tenía que trabajar y podía, y me estaban pagando, pero no me sentía feliz, no me sentía pleno, no sentía que estaba explotando lo que yo quería hacer, o más que explotar, sentía que había mucho más allá afuera. Sentía que había mucho más allá afuera. Y cuando, no entraremos detalles. en detalles de ese proceso, de cómo me fui de esa televisora. Yo hice una película y después de que me pagaron esa película, me regresé a casa, terminé de filmar y yo tenía ese cheque y absolutamente nada más. No había nada. Eh, y fue empezar a empezar a trabajar desde cero y empezar a volver a hacer el proceso de castings y empezar pues, a que me tomaran en cuenta, porque yo venía de un proyecto que para muchos productores, para muchos directores, significaban cosas en su percepción o en su forma, en su manera de ver las cosas, y fue empezar a trabajar y fue empezar a picar piedra otra vez y ha sido un proceso increíblemente recompensante
y eso también me ayudó a apreciar lo que significa el trabajo duro. Y todas las personas que en algún momento no pensaban que yo reunía ciertas características y que no podía hacerlo de cierta forma, pues hoy en día me están hablando por teléfono para que participe en sus proyectos. Claro. Y eso al final de cuentas implica el trabajo duro y el no dar por sentado ni por hecho lo que tú tienes en este momento. Tienes que seguir trabajando. Esta carrera no es que hagas un proyecto que le haya ido bien y ahí se acabó. Tienes que seguir y continuar. Y, y eso. Y ahora la conciencia que yo tengo de los proyectos y de mi trabajo es que pues ya mi trabajo ya no, nada es para mí. Ahora tengo que alimentar dos bocas, ¿no? Entonces la percepción cambia. Bueno, Poncho, no te voy a poner en el compromiso de que escojas tu canción de RBD favorita. Tú eres un genio en la privacidad, te las arreglaste para estar ya al nivel de los grandes de Hollywood. De repente un día apareciste con un bebé nuevo y todo el mundo que ¡what! ¡Qué maravilla! Y además con esposa periodista. Por si digo, yo he visto que eres de los míos, de los de Álvaro también, porque a él le gusta el rock metálico, pero de los míos porque además te gusta la pizza con piña. Yo ya te quería, pero ahora te adoro. A mí me gusta la comida en general. Yo no le digo no a absolutamente nada. Cuando viajábamos, yo me acuerdo que a mí me encantaba probar de todo. Yo nunca decía, no, esto no. Yo probaba de todo. Y es algo que también le agradezco a mis padres, que no me hicieron quejumbroso para la comida. Y me encanta aventurarme en todas estas cosas culinarias, ¿no? Y ahora que estás en Atlanta, cuna de buena comida, diferente, y también cuna de música, es una ciudad muy musical. ¿Has podido ir de clubs? No, complicado, y es un poco complejo por la situación en la que nos encontramos, a pesar de que ya se está empezando a flexibilizar todo. Cuando yo llegué en noviembre, pues, estábamos en confinamiento todos, entonces yo llegaba a casa, todos los días me iban a hacer pruebas PCR y yo lo que hacía era quedarme en casa, estudiar, leer, ver películas. Y hasta ahora es cuando estoy, bueno, hasta hace como unos 2 meses estoy empezando como a salir, estoy empezando como a explorar la ciudad y explorar el área donde me encuentro, ¿no? Porque no es como que esté explorando todo Atlanta, estoy como empezando a explorar el área donde yo, la colonia o el barrio por donde yo ando. Uh-huh. Que hay muchos pajaritos. Sí, es una ciudad muy verde, es increíble. Los colores que tiene, cuando llegué en noviembre, era una ciudad que estaba con los árboles pelones, gris, y de repente llegó la primavera y ¡pum! Se cuenta que le cambiaron el Technicolor. ¡Pac! Y has oído, pero se te ha metido alguna canción tipo de soul, de jazz, de blues, que oigas ahí, no sé si el equipo técnico o que ya traías tú enamorado de la cultura del sur de Estados Unidos. Fíjate que alguna vez me tocó filmar una serie en Nueva Orleans y estuve viviendo allá estuve como 5 meses. Y ahí sí te puedo decir que se puede escuchar muy buen jazz. Ahí sí te puedo decir que mi esposa es una amante también de la música. Ella es inclusive más que yo. A ella le fascina todo tipo de música. Entonces, era ella la que me llevaba a los lugares, no yo. Y también es algo que le agradezco enormemente. Es increíble ese lugar. Nueva Orleans es espectacular para comer bien, para escuchar música. La gente es increíble. Son como muy agradecidos y valoran mucho la vida que tiene, especialmente por lo duro que les ha tocado, especialmente a Nueva Orleans. Entonces, admiro mucho la resiliencia de la gente de Nueva Orleans. ¿Y tienes alguna canción de jazz de esa época que nos recomiendes para educar yo no sé mucho de jazz, la verdad. La verdad, no me viene una a la mente en este momento. Si me acuerdo de una, te la mando por WhatsApp. Dale. Ahora, yo de lo que sí sé es de salsa. Bueno, me encanta que te guste. Me encanta. Y además sé que te sabes la letra de Pedro Navaja de principio a fin. Es que las historias son geniales. Si tú las escuchas, son unas historias que podrían
fácilmente convertirse en películas. Y hay salseros que admiro muchísimo, Héctor Lavoe, Joe Arroyo, eh, bueno, estos son más como de son cubano, Ibrahim Ferrer, vaya, Willy Colón, hay muchísimos salseros que yo admiro. ¿Y cómo llegó la salsa a tu Por vida? a mi padre le encanta la salsa, le encantaba toda esa música. Yo recuerdo que cuando nos íbamos a las casas de campo, tenía una casa de campo por Morelos, recuerdo que era estar en la alberca y escuchar todo el día esa música. Entonces cada vez que la escucho también me recuerda mucho a él. Y la que por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Exacto. Y estábamos hablando de la música, de su paso por RBD. Bueno, hablando de eso, ¿tú lo de los karaokes, cómo lo llevas? ¿Te sigue gustando subirte a un escenario o para nada? No mucho. Trato de evitarlos a toda costa, porque siempre que llego, siempre me ponen y ya sé que me van a poner, entonces los evito a toda costa. Si te pusieran Juan Gabriel. Ah, claro que sí, por supuesto, pero en mi casa. ¿Y cuál se te da mejor? Tú eres de los que al final de las fiestas te lanzan, querida. Fíjate que antes era de los que me quedaba hasta el final de la fiesta, ahora ya no, ahora ya soy de los primeros que se va de la fiesta. Nos vamos haciendo mayores. No, y no solamente tienes que pensar en cómo te sientes tú, sino cómo te vas a sentir al día siguiente con dos chamacos gritándote. ¿Y qué les gusta a los niños? Porque yo, bueno, ya no, nadie oye mucho radio, pero igual cuando uno tiene niños se entrega el sonido de la casa a lo que a ellos les gusta, ¿no? Yo en mi época tuve que entregar todo lo que me gustaba a los Wiggles. No sé qué te ha Claro. tocado a ti. Es más, qué curioso que dices de los Wiggles. El primer concierto al que fue mi hijo fue a los Wiggles. Nosotros fuimos a... Yo también. Sí. Y me acuerdo, y ahí te va. Mi esposa y yo cuando veíamos los Wiggles, ves que bueno, para los que no conocen a los Wiggles, es un grupo australiano eh, de personas que tocan música y cantan música para niños. Entonces han habido como diferentes generaciones de Wiggles, y como nosotros le entregamos el poder y el control a mi hijo, a Daniel, en esa época, nosotros ya armábamos como teorías de la conspiración de, entonces, ¿por qué habrán cambiado de personajes? Entonces, luego creo que hubo unos que se casaron, y mi esposo y yo, ¿pero por qué se casaron? Y luego se divorciaron, y dijimos, claro. Entonces empezamos a generar como teorías a partir de un grupo de niños. Y pues sí, nosotros le entregamos el control total a nuestros hijos de televisión, música. Cuando entramos en pandemia, todos nos decían, ¿ya viste esta serie? Está espectacular. Y yo le dije, mira, yo de Peppa Pig y Super Wings no salgo. Así que no hay forma ya de ver series y películas, ya no hay. ¿Y qué canción les Tus gusta? referentes ahora son complicados. Sí. Son de mucha animación, de muchos colores. Y ya no veo muchas películas. Y cuando ya regresamos mi esposo y yo, ya así para tratar de relajarnos, decimos, no, ya vamos a dormir, ya no nos quedan fuerzas para ver series y películas. Y entonces, ¿qué están oyendo ahora? Porque te digo que el episodio pasado entrevistamos a David Bisbal y no vas a creer, en su casa lo que se oye es Bidi Bidi Bamba. No, fíjate que ahorita lo que está escuchando y lo que están viendo, a mi hijo más pequeño le encantan unas canciones que se llaman Super Simple Songs. Entonces le encantan todas las de Super Simple Songs. Y a Daniel ahorita lo tienen vuelto loco los Power Rangers. Entonces, entre Super Simple Songs y los Power Rangers, eso es lo que se ve todo el día. ¿Y tú cómo te desintoxicas de eso? ¿Qué es desintoxicarse de eso? ¿Qué es desintoxicarse de eso? O sea, yo irme a pasear con el perro y escuchar mi música para intentar volver a mi ser. Pues mira, lo que trato de hacer es hago ejercicio, nos vamos turnando mi esposo y yo. Entonces nos turnamos y esa es como nuestra rutina, ¿no? Nuestra forma de poder campechanearlo, ¿no? Como diríamos en México.
Antes nos hablabas de música rock en español. ¿Cuál es tu grupo favorito? Y esa canción de ellos. Por ejemplo, hay un grupo chileno que me gusta mucho que se llama Tiro de Gracia, que es un grupo de hip hop, como de principios de los 2000, finales de los 90. Me gusta mucho Soda Stereo, me gusta mucho Chancho en Piedra, me gusta mucho Los Fabulosos Cadillacs, me gusta mucho Caifanes, eh, ¿qué otro? Me gusta mucho Los Pericos, es un grupo de reggae argentino. Me gustan mucho Los Cafres, Gondwana, etc. ¿Y alguna canción específica de toda esa gente que le quieras recomendar a los chicos que no están tan familiarizados con la maravilla que es el rock en español? Bueno, hay un disco que me encanta, que cada vez que llego a casa y quiero como relajarme, es el Unplugged de Soda Stereo. Ese tú lo pones de principio a fin y es maravilloso, es espectacular. A mí de esas la que más me gusta es Canción Animal de ese disco, fíjate. Sí, sí, sí. Es muy lindo. La Ciudad de la Furia también es increíble. Mira, y ya te quiero hacer una pregunta específica del tema del personaje tan espectacular que hiciste en el baile de los 41, que realmente tú cargas encima toda la película y tus ojos reflejan la luminosidad y la tristeza de él, y de hecho cierra con tu cara, ¿no? Eh, y a mí me da mucha emoción ver cómo la sociedad ha cambiado a tocar ese tipo de temas, incluso desde que hiciste Hernando en, wow, se me fue el Sense8. nombre de la mente, sí, Sense8, perdón, la edad que estábamos hablando, de Sense8, ahora creo que ha habido un cambio súper importante, ¿no? En cómo los medios y como las producciones en español en particular tratan el tema de la comunidad LGBTQ+. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí, yo creo que se han dado pasos para poder visibilizar de manera respetuosa a la comunidad LGBT. Y, y yo espero que en un futuro ni siquiera se tenga que cuestionar el hecho de decir, hiciste un personaje homosexual o hiciste un personaje trans. Eh, yo espero que eso simple y sencillamente entre en una trama, en una historia y que sea parte de. Siempre lo he dicho en las entrevistas, creo que la única manera de poder tener relaciones respetuosas, sociedades respetuosas, es apoyando y siendo respetuoso con las minorías. Y, y pues sí, es una película que se sustenta mucho en las miradas, así es el cine de David. Muchas veces las miradas pueden decir mucho más que 2 páginas o que 3 páginas enteras de puro texto. Eso es mucho más potente y David lo sabe hacer muy bien. Y también, bueno, volviendo a lo que estaba comentando en un inicio, eh, yo de verdad espero que puedan seguir, que se puedan encontrar historias donde exista una representación respetuosa hacia las minorías, ¿no? Y además esta película no solamente habla de la comunidad LGBT, de cómo una persona homosexual a principios del siglo XX, finales del XIX, tenía que vivir en la clandestinidad para poder vivir su sexualidad de manera libre y plena. Eh, También habla del racismo, también habla del machismo, de la misoginia que existe en México y también existe en muchos otros países de Latinoamérica, porque pues a final de cuentas el mestizaje llegó a todo nuestro continente y eso tiene que ver e influye en todo lo que nosotros conocemos como Latinoamérica. Y siempre lo menciono también en las entrevistas, hay una frase muy interesante que está en el Estadio Nacional de Chile y habla del pasado, de cómo tenemos que ser conscientes de nuestro pasado para entender dónde estamos en este momento y para poder tener un futuro más esperanzador. Eh,
nuestro trabajo es contar historias, es entretener a las personas, pero si una persona sale de una sala de cine o apaga la televisión y empieza a ocurrir otra película dentro de sus cabezas o empieza a ver como un cuestionamiento, eso también es maravilloso. No, te quería decir, mi pregunta es que primero que no sé si, creo que no te lo comenté, la esposa de Álvaro también se llama Diana. Muy buen gusto, querido Álvaro. ¿Qué le vamos a hacer? Ella me eligió a mí, ¿eh? Como siempre. No, pero te digo que a mí algo que te lo dije una vez en un ascensor y me fascina tus expresiones de amor y de admiración hacia ella cada vez que puedes. Quiero cerrar esto, o sea, preguntándote cuál es tu canción de amor, ¿no? Con ella. No sé si tienen una canción o bailaron algo especial en la boda. ¿Cuál es la canción Tenemos una, de pero ustedes? es muy nuestra, es nuestra, es algo nuestro. Y sí lo tenemos y tenemos también nuestros espacios y también tenemos nuestros recuerdos y nuestras películas y nuestras series y algo que a lo que siempre acudimos cuando nos sentimos en un día gris. Pero pues es nuestro. ¿Es vuestro? Claro, Exacto. entonces dime cuál es la mejor canción para superar una de las resacas de cuando éramos jóvenes. Eh, este, pues yo creo que hay muchas playlists ya en estas plataformas de música, ¿no? No, pero ¿cuál eres tú? O sea, ok, perdón, la última gran cantada de esas con amigos. Dime la Hijo, canción. mano. Yo tendría que irme a Juan Gabriel. Juan Gabriel. Juan Gabriel es algo que puedes poner en cualquier reunión con amigos, en cualquier lugar, inclusive hasta para romper el hielo. Juan Gabriel es maravilloso para iniciar una fiesta o para terminarla, eh, para recibir a los invitados o para correrlos. Exacto. Yo creo que Juan Gabriel. Entonces vamos a despedirnos. Dime la canción de Juan Gabriel con la que nos despedimos. Sí, córrenos con Juan Gabriel. Dale, así nos fue, vamos. con Así fue de Juan Gabriel. Dale, pues. Y así fue que terminó. Que terminamos de charlar con Poncho Herrera. Quién sabe si cuando lo entrevistemos para Ozark nos dirá que tiene otro bebé escondido. Ya no. No. Yo lo que te quiero ver es las películas de Marvel. Yo te quiero ver de superhéroe, no sé por Hijo, qué. pues de ser así, pues me tendré que quedar en Atlanta, ¿no? Pues sería algo magnífico. Les mando un gran abrazo. Pues que sea así. Nos vemos pronto. Mucha suerte con la serie y con la película. Gracias, Álvaro. Gracias, Alicia. Y espero que la próxima entrevista sea en persona y nos podamos dar un abrazo y podamos finalmente vernos a los ojos. Un gran abrazo y gracias por su espacio y por su tiempo. Chao. Gracias a ti. Un beso y de saludos a los